Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de antropogénesis. Hoy nos acompaña nuestro querido Miguel Ángel Burgos, que es miembro de la Logia Alfa de Puebla, México. Así que bueno, bienvenidos todos. Le damos el paso a Elsie para que nos den la dedicación y la meditación y bienvenidos todos. Muchas gracias. Elsie, tienes tu micrófono cerrado. Como siempre estoy, bueno, Opus Sham, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo áureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Muchas gracias, Elsie. Adelante, Miguel Ángel, cuando gustes. Sí, muchas gracias. Gracias una vez más por la oportunidad de participar con ustedes en este trabajo y solamente recordando que yo solamente repito lo que he escuchado o lo que he leído y todo el mérito por este conocimiento es de aquellos que lo comparten y de quienes dan permiso para que esto se comparta. Y ojalá y que lo que hable nos acerque a la verdad. Y pues entonces empiezo a compartir. Bueno, entonces estamos en la continuación del comentario que tiene como título Edenes, Serpientes y Dragones de la estancia 9 a partir de la esloca 37 y es continuación de lo que vimos o lo que se ha visto en oportunidades anteriores. A partir de donde se quedó Isaac la semana pasada, se está hablando acerca de esta declaración, el emblema de la serpiente. No es el mal y mucho menos el demonio. El emblema de la serpiente es simplemente en griego las palabras, eh, quiero decir, estaban en griego, pero la traducción pues está para que la entendamos transliterada, Sense Eilam Abrasax, el sol eterno Abrasax. Y nos hacen señalamiento, la maestra Blavatsky, de que el sol central espiritual de todos los cabalistas, representado en algunos diagramas por el círculo de Tiferet, no deja de ser notable el hecho de que Tiferet esté al centro del orden del árbol sefirotal y todos los números llegan a él, digamos de manera directa. Está justo en el centro y conecta o se puede pasar a través de él o se pasa a través de él a la tríada superior, Keter, Chokma y Binah, y también a cualquiera de los otros círculos o números en la parte inferior, el septenario inferior en el árbol sefirotal. La declaración posterior a esto es muy interesante. Desde esta región de profundidad insondable, Vitos, Aditi, Shekinah, es decir, el esplendor de Ein Sof, el velo de lo incognoscible, surge un círculo formado de espirales.
La imagen que encontré que a mi parecer representa esta declaración está ahí en la diapositiva. Surge un círculo formado de espirales. Este es Tiferet, que en el lenguaje del simbolismo significa un gran ciclo compuesto de otros más pequeños. Enroscada dentro, de manera que sigue las espirales, se encuentra la serpiente, emblema de la sabiduría y de la eternidad. El andrógino doble. El andrógino doble. Entonces aquí encontramos tanto la mente en olla, como declara la maestra, el ciclo, el círculo formado de círculos o ciclos más pequeños conectados uno con otro progresivamente y al parecer sin término. Y a pesar de eso se cumplen los ciclos. En este ciclo más grande, como todo aquello que es emanación de aquello que es desconocido, va a regresar a ello, hasta el universo mismo. Pero aquí entonces el ciclo representa a Enoya o la mente divina. Enoya hace referencia en griego a eso, a esa misma idea en el pensamiento o en la mente divina, es lo que declara la maestra en este caso. Un poder que no crea, pero que tiene que asimilar. Asimilar entonces significa hacerse a sí mismo uno con aquello que es observado o percibido, por decirlo así, se incorpora a la unidad. Un poder que no crea, pero que tiene que asimilar. Y la serpiente, el Agatodaimon, el Office, la sombra de la luz. Aquí quiero hacer referencia a lo que tanto nos ha repetido Isaac. No hay lo uno sin lo otro. En el estudio anterior hablaba acerca de la imagen del Tao con una joven introduciendo las manos en los círculos que representan el yang en el yin y el yin en el yang. Es decir, por muy pequeña que sea la participación o por muy sutil que sea la participación de la materia en los planos superiores, o por más que sea aparentemente reducido o reducida la participación de lo espiritual en lo material, siempre están presentes, no hay uno sin el otro. Y entonces aquí están representados como el Agatodaemon para los que adoraban, es a partir de este símbolo, la serpiente. Como vimos en la declaración anterior o como escuchamos en la declaración anterior, siempre está presente. Los ciclos no pasan sin ello. Y cuando habla del velo de Shekinah, que es luz, pero que esa luz no es como lo que pudiéramos a partir de la mente material que no somos
pero creemos que es lo único que hay, o a partir de ella conocemos nuestro entorno, hasta que damos los pasos para percatarnos, perdón, de lo abstracto, es decir, de aquello que es opuesto a lo concreto, a lo perceptible por nuestros sentidos, pero que nuestra mente sí es capaz de percibir. Y todas estas imágenes y símbolos y percepciones sutiles, a partir de las cuales procuramos acercarnos a los significados de estos símbolos, que pertenecen más a la abstracción o a la acción de entrar en lo abstracto, pero que a partir de la materialidad de nuestra mente es lo mejor que podemos alcanzar hasta donde la hayamos desarrollado la facultad de la abstracción. Sigo entonces, regreso al texto del párrafo. Y la serpiente, el agatodaimón, el office, la sombra de la luz, es decir, ya estamos hablando de los planos más materiales, o donde la materialidad va rindiendo su servicio. La sombra de la luz, esta luz no eterna, ya está de este lado de la manifestación, y sin embargo, la luz divina más grande en nuestro plano. Desde luego, la luz divina más perceptible tal vez por nuestra mente material, porque toda la luz divina se propaga por todo el proceso de manifestación, nunca está ausente, como la llamemos, Aditi, Akasha, Shekinah, nada está separado de ello, y sin embargo se refleja hacia los planos densos de manifestación en la materia. No hay lo uno sin lo otro. Ambos, sigue diciendo la maestra, ambos eran los logos de los ofitas, o la unidad como logos, el pensamiento manifestándose, y el ciclo como representante, manifestándose como un doble principio del bien y del mal. Estas tres diapositivas son una cita de Isis sin velo en el volumen 2 y una cita posterior al final de esta participación, mucho más larga, también es continuación de esto que se acaba de leer. Este es el comentario que la maestra hace. Si existiera, perdón, dice, la luz sola, inactiva y absoluta, cuando hablamos acerca de la absolutez que todo lo llena y que nuestra mente material no alcanza a percibir, probablemente con un proceso de no identificación con lo material, quizá alguien pueda sentirla, sentirse uno con ello. Claro que la personalidad le huye a eso, porque piensa o se piensa aniquilable,
en esa circunstancia o en esa realidad. Y por eso tal vez si alguien se ha acercado a sentir eso, mejor se regresa. La mente humana no podría apreciarla ni comprenderla. La sombra es lo que permite a la luz manifestarse. Y cuando habla acerca de sombra, habla, en mi percepción, del reflejo en la materia. Y el reflejo en la materia necesariamente produce esto que en la imagen es innegable, la sombra. Entonces diríamos, si es así, diríamos que la sombra y la materia van juntas, corresponden, a su vez no hay una sin la otra. Repito, la sombra es lo que permite a la luz manifestarse y le da su realidad objetiva. Por lo tanto, puesto que rinde un servicio, la sombra no es el mal, sino el necesario e indispensable corolario que completa la luz o el bien. Es su creador en la tierra. Hablábamos acerca de que esa mente divina o el pensamiento divino no crea, pero identifica. Se ve a sí mismo, por llamarlo de alguna manera, a partir del lenguaje tan reducido en el que podemos comunicarnos, porque estamos hablando de reflejos y esos reflejos a nuestras percepciones corresponden con la vista. Repito el final del párrafo. Por lo tanto, la sombra no es el mal, sino el necesario e indispensable corolario que completa la luz o el bien. No hay uno sin lo otro. Son complementarios, opuestos y complementarios. En la unidad son. Entonces, si el pensamiento divino no crea, el creador en la tierra, desde nuestro punto de vista, es la sombra o lo material. El sentido práctico del proceso manifestándose. Según la opinión de los gnósticos, estos dos principios, luz y sombra, son inmutables. El bien y el mal son virtualmente uno y han existido por toda la eternidad, como continuarán existiendo mientras haya mundos manifestados. Aquí quiero compartir una opinión. En, un, en una participación reciente, me pareció percibir que al hablar acerca de el concepto relativo a nuestra propia sombra, es decir, a aquella parte de nuestro cuaternario inferior, aquella parte que por su propia naturaleza fortalecemos
cuando preferimos no percibirla como parte de nosotros, de cada uno, sino que preferimos negar que esos, en los planos en los que está formada nuestra personalidad, pensamientos egoístas, de apego e identificación con lo material, con las cosas, y los pensamientos y las emociones y los sentimientos, cada uno en su plano, son cosas, y creemos que somos eso, pero solamente lo que tiene que ver con lo que es bueno, bonito, verdadero, que complace a otros y que puesto que complace a otros nos asegura el sentido de pertenencia con aquellos a quienes complacen estas ideas que hacemos nuestras, y que aquello que también somos en términos de que forma parte de nuestra personalidad o la personalidad que somos, y que como consecuencia de la ignorancia o hasta el repudio, y eso, a eso quería yo llegar, puede ser que alguien vea a su sombra con repugnancia o con repudio, como si pudiera combatirla, aniquilarla, cuando la realidad es que esa sombra, con el transcurso de nuestra vida, al ignorar qué era lo que nos hacía daño, al quedarnos callados respecto a lo que no nos gustaba, para cumplir con los requisitos del grupo y asegurar nuestro lugar, nuestro sentido de pertenencia en ese grupo, llámese familiar, llámese amistad, llámese cultura, llámese nacionalidad, llámese como sea. El objeto es pertenecer y negar lo que no complazca el rol y no nos asegure el estatus dentro de ese grupo. Y por lo tanto, cada vez que lo negamos, lo fortalecemos y lo hacemos crecer, lo alimentamos. Cuando es parte de nosotros y tiene su sentido profundo, porque en el último de los casos, cuando no nos defendemos, el propósito de la sombra es la defensa de la personalidad, la sobrevivencia de la personalidad. Tiene su lugar. Que no nos identifiquemos con ella es otra cosa. Y este concepto de que la luz divina no crea, pero identifica, entonces se identifica con aquello que corresponde a esta luz divina. Y entonces, en el trato con nuestra sombra, en la conciliación con esta sombra, podemos ocupar la misma expresión. Sé que estás acá, formas parte de mi economía, tienes tu lugar, pero no me identifico contigo. Esta expresión no me identifico contigo tiene que ver con lo trascendente, porque todo lo que tiene que ver con nuestra personalidad se termina en el ciclo de la vida del cuerpo físico, y
el limpiarse o quitarse la vestimenta que correspondía a esta personalidad que pensamos que éramos, por más que la esencia de esta personalidad impregne a nuestra hermana superior para que en su momento pueda vivir el Devachan que corresponde a la personalidad que acaba de dejar. Pero lo que no trabajemos, lo que no conciliemos, inclusive con esta parte de la estructura de la personalidad, la sombra, nos estará esperando. Cuando el Devachan termine y tengamos que volver a incorporarla como parte de esta personalidad, con las tendencias que corresponden a aquello que dejamos de trabajar. Esta reflexión tiene que ver con lo que vivimos día a día. Regreso a la declaración de la maestra. Según la opinión de los gnósticos, estos dos principios, luz y sombra, son inmutables. El bien y el mal son virtualmente uno y han existido por toda la eternidad, pero continuarán existiendo mientras haya mundos manifestados. Entonces, lo correspondiente en lo grande y en lo pequeño, en las cosas de arriba y las cosas de abajo, se cumple. Este símbolo explica la adoración de la serpiente por esta secta, los sofitas. Esta ya es parte de la continuación de la declaración anterior de Isis sin velo. Este símbolo explica la adoración de la serpiente por esta secta, los ofitas, como Salvador, enroscada en torno del pan sacramental o de una tau. La tau es el emblema fálico. Pero aquí entonces nos encontramos con la palabra también sagrado y la expresión relativa a eso sacro, la región de nuestra columna vertebral, directamente relacionada con la percepción de lo fálico, pero como una proyección material de aquello que es sutil. El símbolo que nuestra mente o que para nuestra mente es intelectualmente aceptable. Como unidad, Enoya, aquel círculo en el que hay formación de una espiral continua que lo forma y que la serpiente está dentro de ello circulando con cada círculo de la espiral. Enoya y Office juntos como unidad son el logos. Cuando separados, el uno es el árbol de la vida espiritual y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esto nos lleva a reflexionar entonces respecto al relato bíblico, que solamente desde el punto de vista de la materialidad, estos dos árboles son distintos. Desde el punto de vista
de la espiritualidad siempre han sido uno. El árbol de la vida espiritual y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero en nuestro interactuar con ello, los vemos separados o se nos condiciona para verlos separados. Por tanto, sigue diciendo la maestra en Isis sin velo, vemos a Ophis, la serpiente, incitando a la primera pareja humana. Esta primera pareja humana, la producción material de Ildabaoth, pero debiendo su principio espiritual a Sofía Akamot. Estos símbolos también de el demiurgo o creador y de lo sutil, Sofía, pero relacionada con la materia. Pero debiendo su principio espiritual a Sofía Akamot, a comer el fruto prohibido. Aunque Ophis representa, la serpiente representa la sabiduría divina. Entonces, el árbol del conocimiento o el fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo, el despertar a la conciencia autorreflexiva y el fruto de la vida espiritual, siendo lo mismo, se perciben diferentes. Porque solo a través de la percepción de nosotros mismos, no de identificarnos con la materialidad, sino a través de un pensamiento trascendente, percibir este conocimiento como el que nos refleja la vida en su conjunto, la unidad de la vida. Que nada está separado, que en esta materialidad que vivimos día a día, el pensamiento trascendente tiene su lugar y que nos señala a lo que esencialmente y duraderamente y trascendentemente o trascendentalmente en realidad somos. Sigue la declaración de la maestra en este sentido. La serpiente, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida son todos símbolos trasplantados del suelo de la India. El Arashamaram, el baniano, con una duda, el Arashamaram, porque pues evidentemente es un símbolo, pero encuentra su representación en lo material para que nuestra mente material sea, a nuestra mente material sea aceptable. El baniano tan sagrado entre los hindús, desde que Vishnu, en una de sus encarnaciones, reposó bajo su inmensa sombra. Ahí está Vishnu con su caracola en la mano izquierda y en la derecha el orden universal, recordándonos el llamado a lo trascendente. Desde que Vishnu, en una de sus encarnaciones, reposó bajo su inmensa sombra y enseñó allí filosofía y ciencias humanas. A este árbol se le llama el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Otra vez la correspondencia, no hay uno sin lo otro, la complementariedad. Bajo la sombra protectora de este rey de los bosques,
Los gurús enseñan a sus discípulos sus primeras lecciones sobre la inmortalidad y los inician en los misterios de la vida y de la muerte, que a su vez son complementarios y correspondientes. La muerte como tal corresponde solo a los vehículos y a las conciencias en estos planos inferiores, pero la vida es permanente. Pero en estos planos no hay lo uno sin lo otro. Las lecciones que nos dan conciencia de quién somos, las tomamos a través de ello. Los Yava Aleim del colegio sacerdotal, se dice en la tradición caldea, que han enseñado a los hijos de los hombres a poder ser como ellos. ¿Recuerdan ustedes una declaración de HPV en la que habla acerca de un sendero que es estrecho y espinoso y está rodeado de toda clase de peligros? Y dice la maestra, les puedo mostrar a aquellos que abren la puerta y que la cierran detrás del neófito, firmemente y para siempre. Y al que da pasos en ese sendero, dice la maestra, que adquiere un poder, el poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Tal como dice aquí, los gurús enseñan a sus discípulos sus primeras lecciones sobre la inmortalidad y los inician en los misterios de la vida y la muerte. Enseñan a los hijos de los hombres a poder, el poder, a poder ser como ellos. Con esto concluye la cita de la maestra Blavatsky de Isis Simbelo, y con esto también concluimos por el momento nuestra participación. Dice, hasta el día de hoy, Fo Chou hace referencia al maestro Buda, que vive en lo que corresponde a él, o el templo de Buda, en la cima de esta montaña, Guanlun San, la gran montaña, produce sus mayores prodigios religiosos bajo un árbol llamado en China Sun Min Shu, o el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Pues la ignorancia es la muerte. Entonces, cuando la maestra habla acerca de el poder de bendecir a la humanidad y salvarla, como pregunta lo presento, ¿está haciendo referencia a salvarla de la ignorancia? Y a partir de esta ignorancia, identifica aquel que se identifica o aquella que se identifica con su cuerpo físico y la materialidad que ha ganado. Por tanto, le tiene temor a perderse, a perder lo que ha ganado con la muerte. Repito, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida, pues la ignorancia es la muerte y solo el conocimiento da la inmortalidad. El conocimiento de la realidad de lo que es cada uno de nosotros. En realidad, somos lo mismo.
Esta escena maravillosa tiene lugar cada 3 años, dice la maestra, con un concurso inmenso de budistas chinos que se reúnen en peregrinación en el santo lugar. Entonces, concluyo la participación con esto y si gustan ustedes, dejo de compartir pantalla para dar lugar a comentarios. Sí, muchas gracias, Miguel, por ahí ya, ya llegó barriéndose Isaac, ojalá Qué bueno. pueda hacer algunos comentarios hacia ti, y si no, pues, les pediríamos a los compañeros si tienen alguna pregunta o comentario, por ahí ya se abrieron los micrófonos. Adelante, Elsie. Vale. Yo quería ir al principio, ¿no? Miguel, donde hablábamos, bueno, si nos ponemos allá el comienzo de todo, el inicio, podemos hablar que cuando se genera la dualidad, se genera el bien y el mal, o lo positivo y lo negativo, de una forma equilibrada, ¿no? Porque es necesario para que uno conozca la luz, tiene que conocer la oscuridad. Si no, no eres capaz de entender. ¿Me escuchas, Miguel? Sí, Sí. te estoy escuchando. Entonces, eso es indispensable para después que se desarrolle todo lo que es la cosmogénesis, hasta lo manifestado, el hombre, los planos, todo, ¿no? Es necesario que ocurra así, ¿no es cierto? Sí, bueno, en realidad es toda esta enseñanza y los símbolos a partir de los cuales se refuerza la enseñanza o se presenta la enseñanza para aquellos que puedan percibir el significado de estos símbolos, Sí, tiene que ver entonces con nuestra percepción. claro. Los maestros no pueden compartir más que lo que el discípulo sea capaz de asimilar. Y lo humano, es decir, nuestra condición humana nos lleva a una percepción muy condicionada. Cada uno tiene su propia percepción de lo que es bueno y de lo que es malo. Así, por ejemplo, para una persona que egoístamente haya actuando con ventaja, despojar a Mintiendo, otros sí, para el acumular bienes materiales y dispersarlos en la satisfacción de los sentidos, para él está bien, es bueno, no, no y es bueno, para otros que han sido despojados, pues es malo. es malo, Pero cuando le cae la ley, está rodeada su casa y entonces para él o ella es malo, pero para los otros es bueno. Y claro, entonces to todo remite en la percepción que de lo que cada uno vive. Y entonces, haciendo eco a una declaración de los maestros, dice, me parece que es el maestro Kutumi, dice, sí, es Kutum, solamente en, en el humano hay esta percepción del bien y del mal. Los animales no tienen ese condicionamiento perceptivo, pero sí dice el maestro, el mal como tal no existe, el mal no, resulta del exceso de bien. está bien, claro. Pero, ¿puedo interrumpirte un Claro, minutito? claro. Estaba yo en mi mente, trabajaba sobre la parte superior, no venía al ser humano y sus actitudes, sino cuando todo surge, es necesario para la buena evolución de todo, digamos, de la cosmogénesis, establecer unos parámetros de un lado y de otro donde uno debe quedar en el medio, ¿no? Todo, sin excepción, porque si no, no se podría generar
todo lo que se generó y nosotros quizás si no, eso no se daba así, no podríamos existir porque era una ley necesaria, era esencial que esa ley existiera, porque si no, ¿cómo se manifestaban las cosas? Aunque fueran etéreas, aunque fueran jerarquías, siempre existían los dos lados de la moneda y siempre había que buscar el equilibrio, ¿no? Entonces ahí estoy pensando que la verdad que la oscuridad o la sombra, tú le llamas sombra, ¿no? Muchas veces aquí en lo que diste le llamas sombra. Pienso que es una cosa que, como dice, pertenece al uno, es parte del uno, que después se hace como, se amplía como un rayo de luz o como dos rayos de luz, uno con energía negativa y otra positiva, que son complementarios, ¿no? Y después era uno de vuelta en el regreso a casa. Por lo tanto, creer en el mal absoluto, sí que la gente actuamos a veces malamente y que hay cosas que son, según nuestro criterio, como tú dices, de mal gusto e inclusive crueles y todo lo que haya. Pero pensándolo más abstractamente, yo creo que es una, me parece, y es mi opinión, tú me dices si estoy equivocadísima, yo creo que todo está bien y todo debe ser así, porque está dicho que sea así para que la cosa sea, ¿no? No sé si dice un trabalengua, pero es más o menos como me salió espontáneo. Y nada, no, no puedo yo a veces creer en lo absoluto de lo maligno y en lo absoluto de la luz sí creo, porque es donde yo aspiro a estar algún día de vuelta en mi casa, en mi hogar. Pero en la maledicencia o lo negativo, yo a mí me gusta llamarlo negativo, realmente no encuentro si su existencia es como una jerarquía en el último de los casos, porque tiene todos los conocimientos dentro de una escala de valores diferente a su opuesto y complementario, ¿no? Me expliqué, pero No, mira, la realidad sí, que yo percibo es que mm, cada uno está bien así como está. Tú estás bien así como estás. Y cada mm, uno de nosotros está bien así como está haciendo su trabajo, su, su, su su camino. trabajo de percepción. Mm, Cada uno tiene que ir incorporando más conocimiento de lo que nos están invitando a percibir los maestros, que resulte en conocimiento de ti mismo o de ti mm, misma. Y sí, entonces en ese camino andamos. Y claro, donde estamos, ahí estamos bien. Es lo que hemos perfecto. podido conseguir. Ahora, Mm, respecto al concepto de la absolutez, desde luego, si nos empezamos a comparar con lo absoluto, pues no tiene sentido, porque no, eh, 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 aquello que forma parte de lo absoluto, pues si se percibe separado, pues aquello ya no es absoluto. Y entonces, en consecuencia, cuando se habla acerca de la absolutez que todo lo llena, es para que nuestra mente haga el esfuerzo por sentir. Es decir, si estamos hablando de sentir, estamos hablando de facultades perceptivas mucho más sutiles. Trabajar eso que forma parte de nuestra constitución también. la intuición, dices tú, A partir de la intuición, a mí me gusta verlo así. In, vale, in ti, intuición en ti, en tú, dentro de ti. sí, Aquello que vive en ti, que es mucho más sabio que lo que como personalidad cada uno de nosotros somos, nos sabe mucho más, está más cerca de la percepción de aquello sutil, de aquella sutil unidad que es la realidad una, mm, y que nos invita a verlo, digo verlo por decirlo de alguna ya, manera, a percibirlo en nuestra vida diaria
percibirnos a nosotros mismos y en nuestra relación con todos los demás, buscando el equilibrio del que tú tanto hablas, porque la ley kármica, que es una de las, bueno, es la ley principal, es la ley del equilibrio universal, de la responsabilidad moral que busca el equilibrio en nuestro trato con los demás. Y entonces, conforme vayamos trabajando más nuestras percepciones, hagamos caso más a nuestra intuición, porque a través de la intuición se llega al conocimiento exacto sin tener que pasar por el proceso de razonamiento. Mm. Sí, Entonces, la percepción de ese orden universal difícilmente va a pasar por el razonamiento, pero a partir de ponernos en contacto con estas ideas que nos invitan a ver los maestros, digo ver otra vez como representación, ¿no? A percibir el orden universal y cómo formamos parte de ese orden y buscar el equilibrio, el aprender las lecciones en la búsqueda de ese equilibrio o de la percepción de esta ley, esta y otras muchas leyes que son simplemente facetas de la misma joya. Percibirnos a nosotros mismos en nuestra relación con todo lo demás es nuestro trabajo. A eso venimos. Y mientras más lo intentemos y mejor lo hagamos, entonces nuestra vida es más satisfaciente. claro. Así me parece que debe ser. Pero igual y mi percepción está muy limitada. Y así como te digo, pues tu percepción es tuya y así está bien. Y la mía, pues hasta donde la he trabajado, desde luego tengo que trabajar mucho más, pero pues hasta donde estoy, yo digo que pues no estoy tan mal, ¿no? Bien, No, bien, bien no estoy, pero pues tampoco estoy tan mal. nadie somos perfectos ni quizás este sea nuestra última vida, ojalá, pero la vuelta la daremos de vuelta para aprender lo que falta. Co- Así que muchas gracias, Miguel, Sí, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Como recuerda la diapositiva que vimos en la que Tiferet se, se manifiesta a través del velo de Sí, Shekinah, el velo de luz, sí, y está formado de muchos ciclos pequeños, la espiral sí, de la que la la forma. espiral, sí, Entonces, eso es la vida. claro, Ujú. Nada más que vista en un plano superior, el trascendente. muchas gracias, Sí, Miguel. me parece que, gracias, Elsie. Manuel, que quería comentar algo. Hola, buenas tardes. Gracias por tus explicaciones. Mírame, eh, sobre el tema de árbol de la vida, es importante tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, la trascendencia en el árbol de la vida eh, solo se llega, por mucha trascendencia que haya, es al universo de Beriah. No se va a llegar al universo de Atzilut, según los aforismos cabalísticos y del árbol de la vida, y menos al de Keter. A esos dos no se va a llegar nunca. Entonces, eh, se puede vislumbrar, pero no se pueden penetrar en ellos. Eso es lo que dicen los aforismos cabalísticos. Porque donde ha sido creado es al sitio máximo al que puedes llegar, que es en el universo de Beria, que es el del intelecto y el de la creación. La Sequiná, por ejemplo, Tiferet en realidad no es la Sequiná. Tiferet es la columna del medio, es la del equilibrio, la séfira de la belleza. Y es lo que equilibra la fuerza y lo que equilibra la misericordia. Se dice que no puede haber fuerza sin misericordia y misericordia sin fuerza. Ese equilibrio recibe la luz, pero la Sequiná es una parte de la luz que sería como el Espíritu Santo cristiano que llega desde Keter a Malhut, va directo. Eso es la Sequiná. Lo que dicen los judíos, porque ese es como el Espíritu Santo judío, es ese rayo de luz que a veces se pone después de una triada, un triángulo y un cuadrado debajo y un círculo, justo ese, eso es Sequiná. Porque de hecho los ciclos, los he ido apuntando aquí para que no se me olvidaran, son el primer ciclo de luz sería el de Ein Sof, que es todo luz. En Ein Sof, por ejemplo, se dice que solo se podría contemplar con lámpara de oscuridad, es decir, es luz total. Y empieza a disminuir la luz a medida que va bajando por el árbol de la vida. Cuando llegamos a Keter es un 90% la luz.
En Atsiluz es un 75 y va bajando así a un 60 en el universo de la creación en Beriah. Un 50% es en la formación, que son los 7 días o el número 7, y en el universo de la acción es un 90%, que es el universo de Asia, que es donde nos encontramos nosotros. Eso son lo que dicen los aforismos. En cuanto a lo del gnosticismo, que me ha parecido muy buena los comentarios que has hecho. El gnosticismo exactamente es dualista ya de por sí, porque cree en la luz y la tiniebla, la luz y las sombras, como una misma sustancia, simplemente con una forma invertida del bien, y eso sería el mal, pero no necesariamente la luz y la sombra, puesto que se necesitan una a otra. Eh, en ese sentido, los gnósticos dicen que no puede haber Dios si no hace una creación, porque si no, no existe, si está el sol. Entonces, en el libro, por ejemplo, Gnóstico de Marción, viene bastante bien explicado y viene cómo a través de todo este conocimiento se llega al Olam Abba, que es el mundo venidero cabalístico, que creo que es como el de Bachán o algo así, o creo que sería el equivalente en, en teosofía. Y los sofitas, que también eran una secta interesante, eran una secta que adoraban, era una secta cristiana, eran cristianos y adoraban a la serpiente. Pero claro, la serpiente aquí no tiene el mismo concepto que se da en el cristianismo regular o en el, digamos, católico normativo. La serpiente, según los órficos, era una persona. Porque de hecho en las escrituras, cuando castiga al serpiente, que es masculino, al serpiente, se lo manda a rectar. A partir del castigo es cuando le manda a rectar. Cuidado, siempre en todas las manifestaciones artísticas que sale el serpiente, sale de pie erguido. Y la forma de serpiente que se le da tiene un simbolismo muy importante que viene de Babilonia. Y es que el universo y todo el conocimiento que contiene el universo se dice que va en espiral y formando como, digamos, como una rosquilla, como una especie de donut que va subiendo y bajando en esa forma. Y esa es la forma de la serpiente. Por eso la serpiente, los pueblos en la antigüedad las cogían y lo ponían en tablillas en los santuarios y en los centros de cultos, lo hacían los sacerdotes. Se dice que los sofitas lo que decían es que la serpiente era una especie de ángel Raziel, era parecido al ángel Raziel, ¿no? Y que lo que quería era liberar al hombre del demiurgo, que el demiurgo lo quería tener, digamos, esclavizado. Lo que pasa es que la contradicción es que no tiene mucho sentido que el demiurgo cree una creación para tenerla esclavizada, porque sería como tener nosotros hijos para tenerlos como esclavos después, ¿no? Entonces es un poquito y era totalmente, como digo, antropomorfa. Esto viene de esas tradiciones que he dicho que viene de Egipto principalmente, en Mesopotamia, pero Egipto es muy importante esa tradición y esa misma tradición es la que pasa a Grecia, luego con los ritos de Demeter y Perséfone, de Eleusis y los ritos órficos, que no óficos, que es de los que estamos hablando ahora, los órficos de los Orfeo. de Orfeo, del arquetipo de Orfeo. Bueno, nada más, era solo eso. Gracias. Y gracias por la charla que ha sido, para mí ha sido muy instructiva, me ha gustado mucho ese Te tipo. lo agradezco. Quiero comentar algo también respecto a esto y no creo que sea contrario a lo que tú acabas de explicar. Cuando se habla, la maestra habla de la correspondencia de Shekinah con Aditi, me atrevo a decir que con Akasha, desde luego la pureza de esta luz es tal o mucho mayor en los planos superiores, pero no deja de estar presente en los planos inferiores. La luz astral, que desde luego es una energía, me parece inteligente y tiene la capacidad de registrar
la energía de los pensamientos, de las emociones, de lo que vive cada uno, de lo que está aquí abajo. Pero nosotros como humanos o en el nivel humano tenemos una responsabilidad más clara en términos de lo que de la conciencia, o sea, ya que estamos conscientes de que tenemos esta capacidad, de cómo impregnamos la luz astral, porque a querer o no eso ocurre, con pensamientos egoístas o con pensamientos altruistas, con pensamientos limitados o con pensamientos trascendentes, con pensamientos de odio o con pensamientos, no digo de amor, porque el amor es neutral, el amor no tiene preferencias, el amor se expresa eh, sin distingos. Los distingos son solamente de la personalidad egoísta, pero somos responsables de esos pensamientos que impregnamos en la luz astral y hacemos un contrapeso contra esos pensamientos egoístas si procuramos pensar y vivir altruistamente. Tenemos responsabilidad por todo lo que pasa en el mundo porque nuestros pensamientos contribuyen a las tendencias de la humanidad que influencian desde lo que está impregnado en la luz astral y nadie se separa de ello. Entonces, no dejamos de tener la responsabilidad por la parte que nos corresponde de lo que se está viviendo hasta el otro lado del mundo. Y eso, como comentaba antes o repetía, corresponde nuestra relación con Akasha y la contaminación que nosotros le provocamos a esa energía pura en estos planos de manifestación. No sé, ya solamente quería escuchar tu comentario respecto a esto que acabo de decir. Me ayudaría mucho. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, porque yo, por ejemplo, creo en la individualidad humana y lo que cada uno en su corazón y en su mente quiera buscar. Pero yo lo que he dicho es un aforismo general de en qué consiste la cábala. La cábala lo que te está diciendo, lo primero es que el hombre, el ser humano, tiene que pensar por qué quiero trascender. Pregunta número uno. No sirve el decir, bueno, quiero trascender porque lo he oído, porque no, tienes que saber exactamente por qué. La cábala te muestra un camino, el árbol de la vida te muestra un camino. Y es que en el primer Sinsun, en la primera creación, se rompieron las vasijas de la creación. Hubo que recurrir a un segundo. Por eso se hace el universo de Atzilut, de la emanación, porque tuvo que construirse por emanación porque no se podía hacer directamente desde Ein Sof. Toda esa energía del primer Sinsun, de la primera creación, quedó desperdigada en Binak, alrededor de Binak. Y nosotros estamos en Malhud y somos los encargados, por eso tenemos cuerpo, alma y espíritu, para llegar arriba y recuperar toda esa energía que nos corresponde, porque era la energía que nos correspondía. Esa es lo que te explican ellos. Y para ello tenemos luz. Pero claro, a medida que baja la luz desde arriba, por eso he estado diciendo antes, en un esquema que sería, digamos, hacer rectángulos y a cada uno darle un nombre, ir superponiéndolos, el de arriba sería Insof y el de abajo sería Malhut, el reino, la acción, el universo de Asia. Y la luz iría siempre en refractante. Iría arriba totalmente luz, iría cruzándose un rayo y abajo sería un 90% de oscuridad, porque tienes que hacer el mérito. Se dice que estamos aquí para hacer un mérito, lo que se llama karma, en realidad también, para trabajar eso. Y aquí lo que se dice es que ese mérito, que es el tikkun olam, se llama tikkun olam, es el que hace que vayas ascendiendo, porque al fin y al cabo el árbol de la vida es psicológico, no existe como tal, no es algo que se hizo para que el hombre supiera emplear su energía y su cabeza en cómo ascender y por qué asciende. Eso es importante, porque hay que tener en cuenta otra cosa, ningún alma se pierde. Una persona que no tenga conciencia de elevación y de trascendencia, dice la Cábala, no subirá
Pero por eso, si es una persona justa entre las naciones, que dicen ellos, cuando muera o cuando pase a otro nivel, no se va a perder porque no haya aumentado su conciencia, sino que irá por otro ciclo diferente, porque dicen que Dios abarca todo lo que hay alrededor y entrará por otro sitio, no irá por Tiferet, porque por donde hay que entrar es por Tiferet, equilibrar la fuerza y la misericordia y entrar por Tiferet. Que Tiferet, el arquetipo precisamente era Jacob, Jacob por la escalera, porque alcanzó la iluminación, se dice. Entonces un arquetipo. Y claro, de acuerdo contigo, cada persona tiene que poner, digamos, de su propia cosecha, de su grano de arena, de cómo distribuye su tiempo, su vida y qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar y por qué. Y es muy importante, porque según estos conceptos, estos aforismos, todo hay que hacerlo aquí, que para eso se nos ha puesto aquí. Y por eso se nos ha dado, porque además tenemos que coger y utilizar, que ahí dice la Cábala también, que tenemos que utilizar no solo la parte intuitiva o lo que, digamos, intuimos, sino que tenemos que racionalizarlo. El por qué es muy importante, porque se nos ha dotado también del sentido este para utilizarlo. Es decir, de la razón de lo que propone Aristóteles o el equilibrio que propone Pitágoras o que proponía Platón o los presocráticos incluso. El equilibrio, intuición y razón, ese es el que hace que empieces a conocer por qué quiero llegar ahí y por qué tengo que llegar. No solo por qué quiero, sino por qué tengo que hacerlo. Y el que no llegue, porque puede haber cortocircuitos cósmicos que se dice en el ser humano, que no puedas alcanzarlo, que no puedas comprenderlo. Si eres un justo entre las naciones, tampoco te vas a perder. En alusión a lo que has dicho antes de que cada uno de nosotros tenemos que ser dueños de nuestros actos y poner nuestro grano de arena, ¿no? En cambiar la humanidad incluso. Pues estas personas también serían, o sea, no solo los místicos, digamos, tienen ese amparo. Todos son hijos de la misma luz, de la misma creación. Por lo tanto, tenemos las mismas, el marcador a cero en un momento dado. Bueno, Gracias. gracias. Sí, gracias. Muy bien, muy bien. A manera de tal vez conclusión por mi parte en este sentido, en ese pensamiento de HPV, dice, para aquellos que triunfan en su andar por este sendero, la recompensa no se puede expresar con palabras, es el poder de bendecir a la humanidad y salvarla. Y concluye, para aquellos que fracasan, hay otras vidas en las cuales podrán hacer un nuevo intento. Y eso es, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel. No sé si ya Isaac, ya por ahí está Isaac. A ver, adelante, Isaac. Sí, nada, pues Miguel Ángel, muchas gracias por la presentación que haces y también a Manuel por la descripción que hace de la simbología, la riqueza que tiene, vamos a decir, en la tradición, en las tradiciones de los diferentes pueblos, pero en especial ahorita estamos hablando de la tradición oculta y de la cábala. De verdad, nunca se tiene suficiente para aprender cada día vamos a decir, puntos de vista que uno no los había contemplado. Gracias, Miguel Ángel, y a Manuel, pero sobre todo por tu esfuerzo y su trabajo. Lamento ahorita estoy en el Perú, en la zona del Amazonas, y es más difícil comunicarme por Wi-Fi para poder estar contigo desde la presentación. Pero sí me gustaría hacer las despedidas si ya no hay más preguntas. Chuy. Sí, al parecer ya no hay nadie más. ¿Quieres comentar algo, Carolina? ¿Hay algunos comentarios en el chat? No hay ningún comentario, solo agradecimientos a Miguel. Pero Dani se animó. Dani, adelante. Sí. ¿Me oye? Dani. Dani, ¿Me oye? Sí, adelante, Sí. Dani.
Nomás quiero decir que respecto, ante todo, muchas gracias, Miguel. Muy agradecido. Esta explicación es muy profunda. Te lo agradezco mucho. Referente a lo de Manuel, yo en el chat puse el árbol de la vida de la Cábala, una descripción de ello. También estaba buscando, que tengo aquí presente, los imágenes de lo que Manuel estaba refiriéndose al Keter, que le llaman el Adal Carmón, al Bría, que es Vina, Jotna, que es Azul, y sus manifestaciones en Yisara, que son los 7 planos para mí son como de manifestaciones. Y está muy plácidamente explicada en la cábala de ese libro. Solamente quería añadir eso. Si tienen tiempo, léanla porque es muy interesante referente a lo que Manuel estaba hablando. Muchas gracias. Gracias, Dani. Si nos lo puedes compartir, no sé si alguien lo tiene o nos lo compartes para pasárselos a todos, Dani, y todos lo tengan, ¿no? Dice que lo puso en el chat no de salió. WhatsApp, porque en este no. No salió en este. No. Pero entonces yo lo mando en el chat de WhatsApp más tarde. Ok, perfecto. Sí, gracias. Por ahí le cerré el micrófono, Isaac, porque se estaba metiendo mucho ruido. Adelante, Isaac. Sí. Si no hay ya más preguntas, vamos a cerrar nuestro estudio con la invocación que hacemos cada ocasión. Les pido a todos que cierren sus ojos unos momentos y repitan internamente lo siguiente: oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea. Gracias nuevamente, Miguel Ángel, Chuy, Carolina, Dani y a todos los hermanos que han estado presentes. Se los agradezco mucho. Para poder de alguna forma, Gabriel, déjenme ver si podemos entrar a compartir la forma. Ya la siguiente semana estaré presente, ya que empezamos mañana, y estaremos allá en la última sesión del mes de mayo, ¿no? Para hacer un cierre y ver varios detalles que quisiera hablar con ustedes respecto a este programa. Un abrazo a todos y me despido.